Ya. Vamos a continuar estudiando lo que habíamos empezado a estudiar la semana pasada, que era la acción de partición y todo lo que habíamos empezado a ver desde la semana pasada. No sé si preguntarles tanto, porque imagino que igual están preocupados por la prueba que tenemos el miércoles. Recuerden que la prueba del miércoles la tenemos desde el mismo horario de clase, ¿no? A las 7:30. Así es. Sí, profe, a las 7:30. 7:30, entonces para que estemos claros con respecto a eso. Entonces, la semana pasada nosotros empezamos a estudiar lo que era la acción de partición, conversamos algunas cosas a ese respecto. No sé si alguien me quiere comentar algo de lo que nosotros vimos la semana pasada. ¿Aló, profe? Dígame. Así, sí, a modo general, primero partimos entendiendo qué es el estado de indivisión, luego comenzamos a estudiar sobre el concepto de la partición de bienes. Repartición de bienes, ¿ya? Sí, y de ello ahí comenzamos a desarrollar en detalle la partición de bienes, pero entendiendo sí que el estado de indivisión, que es la parte de la sucesión en la que hay más de un heredero, y la indivisión es la etapa que se va desde la muerte del causante hasta que se hace el reparto de los bienes entre los herederos. Bien, muy bien. No le voy a hacer más preguntas porque me imagino que igual deben estar un poquito preocupados y hoy día vamos a tener una clase quizá no tan extensa o tan cargada de materia para no estresarlos tanto, ¿no? Esta clase no entra a la prueba, por supuesto. Hoy día vamos a estudiar específicamente cuáles son las normas que regulan la partición de bienes, que nosotros ya estudiamos la definición de la partición de bienes, vimos qué significaba esta indivisión de forma general y la indivisión en el caso de la sucesión. Cuando nosotros hablamos de las normas que regulan la partición de bienes, estas se encuentran reguladas en el título 10 del libro tercero, en los artículos 1317 a 1353 del Código Civil. Estas reglas constituyen las reglas generales para la partición de bienes, aplicables no tan solo a la materia sucesoria que nosotros estamos estudiando ahora, sino que también se aplican para la división de la sociedad conyugal. Esto, en efecto, en virtud del artículo 1776, que dispone que la división de los bienes sociales se sujetará a las reglas dadas para la partición de los bienes hereditarios. Esta misma solución se aplica para la partición de los bienes hereditarios. Igual solución también para la división de sociedades industriales. Y esto en virtud del artículo 2115, inciso segundo del Código Civil. Es decir, estas reglas que nosotros estamos estudiando ahora con respecto a la partición en materia sucesoria son también la materia de referencia para realizar la partición de otras situaciones de indivisión distintas de derecho sucesorio, como el caso de la comunidad hereditaria, la sociedad conyugal, las sociedades civiles y el cuasi contrato de comunidad. En todos estos casos, el Código Civil se remite a las reglas del artículo 1317 a 1353 del Código Civil, es decir, las reglas de la partición que se entregan para materia sucesoria o derecho de sucesión, para después de la vida de las personas. Otra materia importante o relevante a estudiar cuando nosotros estamos hablando de la partición son los derechos y obligaciones que tienen los comuneros en esta situación de indivisión. Nosotros ya hemos conversado en clases anteriores que para nuestro Código Civil en general existe como un rechazo hacia las situaciones de indivisión, a las situaciones donde nos encontramos ante comunidades de bienes. Esto en cuanto de ello desconfiaba de la administración que se podía dar con respecto a un conjunto de personas pro indiviso con respecto a un mismo bien. Excepciones a ello, nosotros ya estudiamos algunas. La excepción más importante que nosotros encontramos y que quizá de ello no podría haber previsto era la copropiedad inmobiliaria, que en el caso chileno se regula en el Código Civil y en una ley especial. En cuanto a los derechos y obligaciones, primero derechos de los comuneros. Un primer derecho de estos comuneros me refiero en esta sucesión, en esta propiedad pro indiviso que nosotros tenemos de los bienes hereditarios al momento de la muerte del causante. Una primera derecho es el derecho a administrar de consumo la comunidad. Dice el artículo 2305 del Código Civil lo siguiente. El derecho de cada uno de los comuneros sobre la cosa común es el mismo que el de los socios en el haber social. Esta norma, que de ello tomó de la obra de Potier, el Tratado de la Sociedad, pareciera demostrar que los comuneros tienen los mismos derechos que los co-socios. Sin embargo, ello no es así, por cuanto los comuneros administran de consumo las especies que pertenecen a la comunidad, y esto en virtud del artículo 653, inciso primero del Código de Procedimiento Civil. En cambio, en el contrato de sociedad, y es algo que ustedes creo que han visto, porque me da la impresión que ya vieron por lo menos Derecho Comercial 1,
Esta administración de la sociedad puede confiarse a uno o más socios, sea del contrato de sociedad o sea por un acto posterior unánimemente acordado, y esto, bueno, en todos los artículos 2701, inciso primero del Código Civil, y a falta de designación en virtud del artículo 2073 del Código Civil. Esto independiente de que ustedes, que ya yo creo que tuvieron comercial 1, saben que también existen reglas especiales cuando estamos hablando de los distintos tipos societarios. Porque las reglas que aparecen en el Código Civil son las reglas que en realidad no se aplican, porque eventualmente van a ver la sociedad anónima, así que no la han visto, la sociedad de responsabilidad limitada, bueno, una cosa que se entiende como sociedad, pero que en realidad no lo es, que es la empresa de responsabilidad limitada, y así, ¿no? Definiciones que ustedes conocen. Ya. Otra cosa importante cuando nosotros estamos hablando de esta administración que tiene la comunidad, ¿no? que realiza los socios, los herederos, en el caso de esta proindivisión, esta propiedad proindiviso que tienen los comuneros de una sucesión, es que los distintos herederos tienen lo que se llama una especie de derecho a veto a las decisiones que pueden tomar los otros herederos en virtud de los bienes que componen esta sucesión, o estos bienes que se encuentran en esta comunidad hereditaria. ¿Esto por qué? Como todos los comuneros tienen el mismo derecho respecto a la misma cosa, es decir, a todo este patrimonio, nosotros conversábamos en clase, este derecho que nosotros tenemos sobre todo el patrimonio del causante, que al momento de producirse la muerte de este causante, ninguno de los herederos es dueño de una cosa específica, sino que es dueño de un porcentaje, de una cuota ideal dentro del patrimonio, y lo conversábamos en clases anteriores. Esta situación obliga a que las decisiones que toman los herederos tienen que tomarse de consumo, es decir, tiene que existir acuerdo entre todos ellos para poder tomar una decisión. Por tanto, cada comunero goza del derecho de veto sobre los actos de los demás, es decir, se puede oponer a realizar un determinado acto de administración. Para el profesor Soma Rivas justifica este derecho por la naturaleza efímera y transitoria de la comunidad, es decir, y esto tiene que ver con todo lo que nosotros hemos conversado hasta esta parte. Como el Código Civil en general y el derecho privado en general rechaza la idea de que nos mantengamos en una situación de comunidad donde tengamos la administración de los bienes todos de consumo, se deja este derecho a veto, dejando o imposibilitando que alguno de los herederos tome una decisión sin estar de acuerdo con sus otros coherederos, en virtud de que el derecho o esta decisión que se tiene que tomar de forma conjunta es naturalmente efímera, porque se espera que esta comunidad termine por la acción de partición en su momento, ¿no? Y ustedes ya saben que el derecho a pedir esta llamada acción, porque hoy día, yo creo que hoy día vamos a alcanzar a ver, estoy segura, la acción de partición se puede tomar en cualquier momento porque es una acción de carácter imprescriptible, y eso es de carácter excepcional en nuestro derecho según lo que nosotros hemos conversado hasta esta parte. Ahora, en cuanto a esta prohibición a los actos que puedo realizar, o este derecho a veto sobre ciertos actos que pueden realizar los herederos, existen algunas excepciones a ello. ¿Cuáles son algunas de estas excepciones donde no tienen que actuar de consumo? Lo primero son los actos de mera conservación de los bienes, y en este caso se le otorga el derecho a los comuneros para realizar todos los actos y reparaciones que sean indispensables. Espérenme 2 segundos, una cosita me falta por hacer. Denme 2 segundos. Ya. Ahora sí. Les decía que los actos de mera administración, en este caso se le otorga el derecho a los comuneros para realizar todos aquellos actos y reparaciones que sean indispensables para la conservación de la cosa en común. Los coherederos no deben contar con la autorización de sus otros coherederos para realizar los actos de mera conservación de la cosa o de alguna de las cosas que componen esta sucesión hereditaria. En cuanto se entiende que son de aquellos actos que son indispensables para la conservación de la cosa en común, entendiendo que la garantía o lo que uno busca garantizar es la protección de la cosa común, no requiere estar de acuerdo con sus demás coherederos. En cuanto también a la ejecución de actos beneficiosos para la comunidad con autorización de la justicia, para Soma Rivas, el derecho de veto debe ejercitarse oportunamente, esto es, antes de efectuarse el acto.
En Francia, si uno de los comunistas pretende, comunista se refiere a aquellos que tienen una cosa en comunidad, ¿no? Pretende celebrar un acto jurídico beneficioso para la comunidad, puede ocurrir a la justicia ordinaria en caso de la negativa de otros de sus comuneros. Tal es el caso de un bien inmueble que pretende ser otorgado en arrendamiento. El problema de esta opción es que ella no se apoya en ningún texto legal. Es decir, esto finalmente, en el caso de ejecución de actos beneficiosos, como por ejemplo, si nos mantenemos en una situación de proindivisión y dentro de los bienes que encontramos en esta sucesión hay un bien inmueble y alguno de estos coherederos puede arrendarlo para beneficio de toda la comunidad, no existe norma expresa en nuestro código que lo permita, pero tampoco que lo prohíba. Si nosotros entendemos la regla general en derecho privado, nosotros podemos hacer todo aquello que no nos esté prohibido y no sea contra derecho ajeno o no constituye un abuso de derecho. Entonces, esta decisión de poder arrendar este bien o cuestionar este acto podrá ser determinado por la justicia en virtud de que no tenemos una norma específica que regule este caso, a diferencia de la situación del código que fue nuestra inspiración, que es el Código Civil francés. Inspiración por no decir copia, porque por lo menos el Código de Bello es muy similar al Código Civil francés. Otro caso que nos serviría como una excepción a esto es la actuación como agente oficioso. Y esto en virtud de lo previsto en el artículo 2290 del Código Civil, si el negocio ha sido bien administrado, cumplirá el interesado las obligaciones que el gerente ha contraído en la gestión y le reembolsará las expensas útiles o necesarias. El interesado no es obligado a pagar salario alguno al gerente y si el negocio ha sido mal administrado, el gerente es responsable de los perjuicios. Esto probablemente ustedes ya lo han visto. Y tiene que ver con esta posibilidad que ustedes tienen para actuar como agente oficioso, es decir, para el beneficio de una tercera persona, sin que esta tercera persona les haya otorgado ningún poder para que ustedes puedan actuar a nombre de esta persona. Y solo podrían pedirle a esta persona lo que ustedes hayan gestionado en su nombre, si esto tiene algún beneficio para esta persona y no les va a deber por esta agencia oficiosa que ustedes realizaron ningún reembolso, sino únicamente las expensas útiles o necesarias. Casi como de buena voluntad. Profesora, usted durante el tiempo que ha trabajado como abogada, ¿alguna vez le ha tocado encontrarse con este tipo de casos, con una representación oficiosa? Yo en lo particular no, pero sí he escuchado. Ha ocurrido mucho en el caso, sí hay abogados que han actuado de forma como agentes oficiosos en representación de un tercero. Sí, conozco casos. No es algo excepcional. Ya, profe. Ya, sí, pensaba que era de esa manera. Ya. Sí. Puede ocurrir. Sí, no me recuerdo de ningún caso en particular, pero sé que por lo menos en 3 ocasiones he escuchado de abogados que han actuado como agentes oficiosos, sea en nombre de otro colega, o sea para beneficiar a algún tercero, algún patrocinado, etcétera, aquí por alguna, o algún cliente que por alguna razón usted no tiene patrocinio en esa causa en particular. Para poder salvar una situación donde no tiene poder, nosotros actuamos como agentes oficiosos. Y después le entrega poder y etcétera, y ahí hay mandato y uno puede actuar de acuerdo a lo que establece la ley. Ya, profe, gracias. Ya. Es decir, es muy probable, esto ocurre. Otra pregunta que nosotros nos podemos hacer dentro de esta misma materia con respecto a estos derechos de los comuneros en materia sucesoria, existe una discusión sobre si existe un mandato tácito y recíproco entre los comuneros de esta sucesión. Nosotros nos surge esta pregunta acerca si se puede aplicar la teoría francesa del mandato tácito y recíproco. Y recuerden que nosotros siempre vamos a estar mencionando el Código Civil francés, porque es la inspiración, la base de lo que fue o lo que es nuestro Código Civil actual, y como nuestro Código Civil actual aparte sirvió de base para muchos otros códigos civiles en Latinoamérica, es la inspiración de nuestro derecho civil, de nuestras reglas generales en derecho privado. Y en Francia existe esta teoría francesa del mandato tácito y recíproco que aparece a propósito del contrato de sociedad, y esto en virtud del artículo 2081, y de las obligaciones solidarias en virtud del artículo 1513. Recordemos que conforme a lo dispuesto en el artículo 2081 del Código Civil, no habiéndose conferido a la administración a uno de los socios, se entenderá que cada uno de ellos ha recibido de otros el poder de administrar con las facultades expresadas en los artículos precedentes, y sin perjuicio de las reglas que siguen. Con relación a la verdadera sentido, la verdadera inteligencia de esta norma, Somarriba señala que en presencia de este artículo, que corresponde al artículo 1859 del Código Civil, porque muchas veces nosotros encontramos en el Código Civil
normas que son prácticamente copias del Código Civil francés, se podría pensar que la forma más eficaz de salvar los inconvenientes de este derecho de veto, de este derecho de prohibición de lo que pueden hacer los comuneros, es dar por establecido que entre los comuneros también existe este mandato tácito y recíproco de la inspiración, de la administración. ¿Y esto cuál sería el fundamento para nosotros poder entender que existe este mandato recíproco y tácito? Que la norma que sirvió de inspiración al artículo que nosotros tenemos en nuestro Código Civil, que es el Código Civil francés, incluye este mandato recíproco y tácito de los demás herederos, en el caso que nosotros estemos hablando de aquellas acciones o aquellos actos que pueden ser beneficiosos para la sucesión. Puede suceder además que en todas estas gestiones que nosotros estamos realizando de forma de pro indiviso, es decir, cuando todavía nos mantenemos en esta sucesión hereditaria, la justicia ordinaria puede ser requerida o intervenir en esta administración que realizan o esta coadministración que realizan los coherederos. Cuando no se haya constituido el juicio de partición, cuando falte un árbitro, cuando no subsiste la jurisdicción del juez partidor, y Somarriba dice que la jurisprudencia sobre este punto ha sido vacilante, es decir, en todas aquellas materias que el Código Civil no tiene una reglamentación expresa, como la que estamos hablando, va a quedar a juicio del tribunal, y la jurisprudencia en general, como nosotros en Chile no tenemos la regla de precedente, ha sido vacilante o cambiante. Otro derecho que nosotros encontramos de los comuneros en esta sucesión es el derecho de cada comunero a usar la cosa en común conforme a su cuota o parte en la comunidad. Conforme a lo establecido en el artículo 2305 del Código Civil, cada indivisario, cada comunero, tiene el mismo derecho que tendría cada socio en el contrato de compañía. En efecto, el artículo 2081, número 2, dispone que no habiéndose conferido la administración a uno o más de los socios, nosotros vamos a entender que cada uno de ellos ha recibido de los otros el poder de administrar con las facultades expresas precedentes y sin perjuicio de las reglas que siguen. 2. Cada socio podrá servirse para su uso personal de las cosas pertenecientes al haber social, con tal que los emplee según su destino ordinario y sin perjuicio de la sociedad y del justo uso de los otros. Es decir, cada indivisario puede hacer uso de las cosas comunes teniendo presentes dos excepciones. Una, la utilización del bien debe tenerse conforme al uso ordinario, y dos, el ejercicio de esta facultad no debe oponerse al ejercicio de la libre facultad de otro de los comuneros. Como en el cuasi contrato de la comunidad, muchas veces no existe un interés en común, entonces esta situación justifica la existencia de este derecho. Es decir, los comuneros que se encuentran en esta sucesión hereditaria que todavía por alguna razón no se ha partido, tiene derecho a usar la cosa común, pero este derecho de la cosa común, se va a ver limitado en cuanto pudiera afectar el ejercicio de los derechos de los demás herederos. Y que el ejercicio que yo voy a dar a esta cosa común sea un uso ordinario y no un uso extraordinario de aquella cosa común. Y cuando nosotros vemos limitado este derecho de uso, o cuando nosotros damos por terminado la facultad de uso que puede tener alguno de los herederos sobre una cosa común. Sobre este punto, el artículo 655 del Código de Procedimiento Civil dispone que para poner término al gozo gratuito de alguno o alguno de los comuneros sobre la cosa común, bastará la reclamación de cualquiera de los interesados, salvo que este goce se funde en algún título especial. Esta norma, o yo les menciono en este caso, o este término de esta facultad de uso, es muy importante, sobre todo por lo que nosotros conversábamos en clases anteriores, donde en muchas ocasiones no se realiza la partición de bienes, y alguno de los parientes está ocupando la cosa común, que en general la cosa común en una sucesión en Chile es el bien inmueble familiar, la vivienda de la familia. A veces sucede que alguno de los hermanos está ocupando la cosa y los demás hermanos o las demás personas que son parte de esta sucesión no reclaman de este hecho. Cuando nosotros podemos terminar esta facultad de uso, que es un uso de carácter gratuito, que puede hacer alguno de estos coherederos, cuando cualquiera de los otros coherederos reclame la división de los bienes. Es decir, todo lo que nosotros estamos conversando hasta este punto va a durar, o estos derechos se van a mantener, siempre que exista la voluntad por parte de los coherederos de mantenerse en la situación pro indiviso. Si cualquiera de ellos, independiente de que no exista acuerdo con los demás herederos, puede tomar la decisión de iniciar la acción de partición y se acaba la situación de indivisión.
que es lo que nosotros conversábamos en clase anterior. ¿Y esto por qué? Porque Bello, nuestro código, rechaza la situación de los bienes comunes. Y porque ninguno de los coherederos debiera estar obligado a consentir en un uso gratuito por parte de otro heredero. Esa es la manera que nosotros tenemos nuestro derecho de resolver estas diferencias que pueden ocurrir en estas situaciones de proindivisión. Sobre todo lo que yo les comentaba en clases anteriores, que se da nuestro derecho, donde las sucesiones no tienen tantos bienes, muy probablemente el bien que van a tener es el inmueble familiar, y se puede dar, y se da mucho, que alguno de los coherederos hace uso de forma gratuita por muchos años o por largo tiempo después del fallecimiento de alguno de sus padres, y después se complica aún más la sucesión cuando empiezan a fallecer los demás herederos y se da el derecho de representación, que también se los mencionaba, es decir, que ya no estamos tratando con los mismos herederos que quizá estaban de acuerdo en no partir, y nos encontramos con los hijos, los nietos, etc. Y ahí se empieza a dar aún más, o se hace más difícil la situación de no partir la sucesión. Otro derecho que nosotros encontramos de los comuneros cuando todavía nos mantenemos en esta situación de indivisión es el derecho de cada comunero a vender individualmente su cuota o parte de la comunidad. Y esto es muy usual y muchas veces es malentendido por quienes compran este derecho. ¿Por qué? Nosotros, si nosotros estamos o somos parte de una sucesión hereditaria, nosotros ya sabemos que desde el momento que se hace el llamamiento, la delación, a participar en esta sucesión, nosotros somos herederos universales, digamos que sí, para que se quede más claro, y tenemos un derecho sobre esta sucesión, pero este derecho es solo una porción o es un porcentaje dentro de esta sucesión. Nosotros en ese momento y en esta proindivisión no somos dueños de ningún bien en particular, ¿sí? Y eso es algo que nosotros ya habíamos conversado en clases anteriores. Entonces, yo como heredera o coheredera puedo vender, pero lo que yo vendo a un tercero es solo este cuota o esta parte en la comunidad, y no puedo vender ningún bien específico, ¿sí? Porque muchas veces la gente malentiende esta compraventa donde uno compra una cuota o parte de la comunidad y piensa que están comprando un bien inmueble en particular o una cosa en particular. Esto no podría ser mientras no se haya realizado la partición. Porque recuerden que el acto de partición es el acto en derecho sucesorio donde nosotros dejamos en claro qué bien en particular va a quedar a nombre de cada heredero. Antes de eso, nosotros solo tenemos un derecho, un porcentaje dentro de la sucesión. Entonces, el principal inconveniente que se atisba en la administración de la comunidad es precisamente que los comuneros deben actuar de consono, es decir, ¿por qué también se hace de esta manera? Para que nosotros terminemos con la comunidad. Es decir, todas las decisiones que nosotros tenemos que tomar son decisiones que se tienen que tomar con acuerdo de todos los coherederos, salvo los casos excepcionales que conversábamos hace un rato, como aquellos actos que se ocupen para mantener la cosa común. Ahora bien, en honor a la verdad hay que decir que cada comunero puede vender su cuota o parte de la comunidad. Al hacerlo, no está vendiendo bienes precisos o determinados, sino que solo vende su cuota, la parte ideal en la comunidad, a otra persona. En este sentido, el artículo 1812 del Código Civil, a propósito del contrato de compraventa, señala: si la cosa es común de dos o más personas pro indiviso, entre las cuales no intervenga contrato de sociedad, cada una de ellas podrá vender su cuota aún sin el consentimiento de otra. El inconveniente de esto es que al vender una cuota o parte de la comunidad, el comunero vendedor incorpora a un tercero al estado de indivisión, que lo más probable sea extraño para los otros comuneros. Ello podría afectar la división de bienes. ¿A qué se refiere? Nosotros en general, cuando nos encontramos en la comunidad hereditaria, las decisiones que debemos tomar tienen que ser de consumo, es decir, todos los herederos deben estar de acuerdo para tomar cualquier decisión que pudiera afectar a la sucesión, mientras nos mantengamos en la proindivisión. Independiente de ello, el código nos permite a nosotros como coherederos vender nuestra cuota o este porcentaje que nosotros tenemos en la sucesión. No viene a ser hereditarios específicos, sino solamente la cuota en la cual nosotros participamos. Y esta decisión de vender mi cuota no requiere autorización de los demás herederos, ni requieren ni participan en esa venta. Ahora, ¿cuál es la crítica que se puede hacer? Esto es algo que está permitido por el derecho, nosotros lo podemos hacer. ¿Cuál es la crítica que se puede hacer a esta posibilidad que yo tengo de vender mi cuota en la sucesión? Es que voy a estar incorporando a esta situación pro indiviso, de por sí ya tan compleja, de mantenerse en esta comunidad hereditaria, voy a estar incluyendo a un tercero que es extraño a la sucesión.
Independiente de que yo puedo hacer esto, aún así el derecho me lo permite y no requiero contar con la autorización de los demás herederos. Es decir, yo podría vender mi cuota e incluir a un extraño en esta sucesión. Y esto nuevamente probablemente se debe a la desconfianza que existe en mantenerse en estas situaciones de comunidad y por lo mismo permite que cualquiera de los herederos que no quiera continuar en la comunidad y que tampoco quiera ejercer la acción de partición, venda su derecho. Otro derecho importante que pueda tener es el derecho de cada comunero a constituir una hipoteca sobre su cuota o parte. Cada comunero tiene el derecho de hipotecar su cuota o parte de la comunidad. Es decir, puedo venderlo y puedo hipotecarlo. Así lo establece el artículo 2417 del Código Civil, que dispone: el comunero puede, antes de la división de la cosa común, hipotecar su cuota, pero verificada la división, la hipoteca afectará solamente los bienes que en razón de la cuota se adjudiquen, si fueren hipotecables. Si no lo fueren, nosotros vamos a entender que caduca la hipoteca. Podrá con todo subsistir la hipoteca sobre los bienes adjudicados a otros partícipes si estos partícipes, esto quiere decir los coherederos, consienten en ello. Y así constaré por escritura pública de que se toma razón al margen de la inscripción hereditaria. Recuerden que cuando nosotros hablamos de garantías como la hipoteca, esto se subinscribe en el título, este documento que se encuentra en el conservador de bienes raíces. Cuando ustedes piden la inscripción, ustedes ven la inscripción del documento, si es que alguna vez van a ir o han ido, se van a dar cuenta que al lado de esta escritura que nosotros tenemos en el conservador de bienes raíces, aparecen escrito a mano las hipotecas o cualquier otro tipo de garantía o prohibiciones en cuanto a enajenar de estos bienes en particular. Esta norma fue incluida en el proyecto inédito del Código Civil y es original en relación al Código Civil francés, es decir, es otra copia del Código Civil francés. La pregunta que surge aquí es si la hipoteca se refiere a la cuota de la comunidad o la cuota sobre el inmueble que integra la misma. Porque, bueno, si hablamos de hipoteca, yo solo puedo hipotecar bienes inmuebles, como ustedes bien saben, porque el equivalente en el caso de los bienes muebles sería la prenda. Y la duda está, cuando hablamos de que yo puedo hipotecar la cuota, la duda está si yo estoy hipotecando esa cuota que yo tengo sobre este porcentaje que todavía no está claro en cuanto a bienes determinados de la comunidad, o si yo estoy hipotecando un porcentaje de un bien inmueble en particular, entendiendo que estamos hablando de una hipoteca. Para Soma Arriba, la hipoteca se refiere a la cuota sobre la comunidad, porque la propiedad de cada comunero no alcanza bienes específicos, sino que versa sobre la comunidad. Además, el artículo 2417 del Código Civil expresamente habla de hipotecar su cuota. Y luego, esta misma norma reza: la hipoteca afectará solamente los bienes que en razón de dicha cuota se adjudiquen si estos fueran hipotecables. Entonces, la regla, nosotros entendemos que yo estoy hipotecando aquella cuota que yo tengo en la comunidad de todos los bienes hereditarios y no la cuota que yo pudiera tener sobre un bien inmueble en particular. Esto porque la regla que nosotros hemos revisado hasta este punto es que en derecho sucesorio nosotros no somos dueños de ninguna cosa en particular en esta proindivisión hasta que no se produce la acción de partición, donde en efecto este derecho potencial que yo tengo sobre un porcentaje o una porción de la sucesión se vuelve concreto en un bien particular, donde entonces este derecho que yo tenía sobre una cuota se vuelve el derecho que yo tengo de dominio sobre una cosa en específico. Ya. Otra duda que nosotros tenemos con respecto a los derechos que tienen estos herederos que se encuentran en comunidad es el derecho de cada comunero a exigir la cuota del crédito que terceros adeudan a la comunidad. La comunidad formada después de la muerte de una persona supone la existencia de un derecho real de herencia, que es algo que nosotros ya hemos estudiado hasta esta parte, que los herederos comuneros tienen sobre su cuota o parte. Este derecho real de herencia, que una vez que cuando se produce la acción de partición, se transforma a derecho de dominio sobre una cosa específica, que era una de las cosas interesantes cuando nosotros hablábamos del derecho de real de herencia y cómo este muta por la acción de partición a derecho de dominio. Entonces, hasta este punto nosotros tenemos la existencia de un derecho real de herencia que los herederos tienen sobre una cuota o parte en la que no se encuentra individualizada. Por ejemplo, supongamos que Pedro tiene 3 hijos y al morir su patrimonio está compuesto por 3 departamentos de igual valor económico.
Ello no significa que el hijo número 1 tiene determinada cuota sobre el departamento número 1, sino por el contrario, cada comunero tiene un tercio de cada departamento. Es decir, a pesar de que cuando, creo que le dije Pedro, sí, de que cuando Pedro fallece tiene 3 hijos y tiene 3 bienes inmuebles, esto no quiere decir, cuando nosotros nos encontramos en comunidad, que estos 3 hijos son todos dueños de un departamento en particular. Como todavía nos encontramos en esta situación de comunidad hereditaria, los 3 hijos son dueños de una porción de cada uno de los 3 departamentos. Entonces soy dueño de un tercio de cada departamento y no un bien particular mientras no se realice la acción de partición. Y recuerden que la partición se puede realizar si es que alguno de estos 3 hijos está en desacuerdo de mantenerse en proindivisión, también, y lo puede realizar judicialmente este hijo, o también puede ser que los 3 hijos se pongan de acuerdo en la forma en que van a partir los bienes, o en su caso, si Pedro, al momento de realizar el testamento, hubiera realizado la partición él mismo en el acto del testamento, y siempre y cuando haya respetado esas cuotas en las cuales no puede disponer de forma contraria, como por ejemplo la legítima, la mitad legitimaria, las asignaciones forzosas, en el caso, y también de quienes pueden ser titulares de la cuarta de mejora. Sobre este punto, la doctrina discute si es posible que un comunero, actuando de manera individual, pueda cobrarle su cuota o parte del crédito que un deudor está obligado a pagarle a la comunidad. O bien, por el contrario, si deben todos los comuneros, actuando de consumo, cobrarle este crédito al deudor. Acá estamos hablando de la situación de un deudor que le debe a la asociación. Es decir, es un crédito que la asociación tiene para cobrar a un deudor. La duda que nosotros tenemos aquí de carácter doctrinario es si nosotros, encontrándonos en esta comunidad hereditaria, si es posible que alguno de estos herederos pueda individualmente perseguir el pago de este crédito para la comunidad, o si necesariamente deben actuar estos 3 herederos de consumo. Esa es la duda. El Código Civil se limita a establecer en su artículo 1354, inciso primero, y respecto a las deudas de la comunidad, lo siguiente. Las deudas hereditarias se dividen entre los herederos a prorrata de sus cuotas. Es decir, en cuanto a las deudas, el Código Civil es claro en fijar la regla que cada comunero va a responder a prorrata, es decir, en virtud de aquello de su respectiva cuota. Incluso Bello nos otorga un ejemplo en el inciso segundo de esta norma. Así, el heredero del tercio no es obligado a pagar sino el tercio de las deudas hereditarias. Con todo, tratándose de los derechos personales o créditos que tenga la comunidad, la situación no es tan clara. Frente a esta laguna legal o este vacío normativo, existen distintas opiniones. Es decir, el Código Civil no ha regulado qué puede ocurrir en el caso que alguno de estos herederos quiera cobrar este crédito, para finalmente cobrarlo para favorecer a la comunidad. Para Claro del Solar, porque recuerden que en general todas estas discusiones doctrinarias, tanto en derecho sucesorio, pero en general en derecho civil, se dan entre Claro del Solar, Somarriba y el profesor Alessandri. Para Claro del Solar, con el fin de resolver esta cuestión, debe realizar una distinción previa. Si los bienes de la sucesión indivisa existe un crédito del difunto contra tercera persona, nosotros tenemos que distinguir, según la naturaleza del crédito, el derecho de cada uno de los herederos del acreedor contra el deudor. Si la obligación es indivisible, cada uno de los herederos del acreedor puede exigir su ejecución total, y esto en virtud del artículo 1528 del Código Civil. Si la obligación es divisible, cada uno de los herederos del acreedor solo puede exigir el pago de la deuda a prorrata de la cuota hereditaria, y esto en función de la naturaleza misma de la obligación. Y esto, aunque expresamente se hubiera estipulado con el difunto que el pago no pudiera hacerse por partes, y esto en virtud del artículo 1526, número 4. Concluye Claro del Solar diciendo que, en definitiva, todo depende de la naturaleza de la obligación que da origen a este crédito hereditario. Es decir, según sea divisible o indivisible la obligación contraída por el último a favor de cuya sucesión se trata. Por último, Claro del Solar agrega que estimamos por nuestra parte que esta doctrina es la que debe seguirse como la más conforme a los principios del derecho que reglan las obligaciones. Es un principio universalmente establecido que toda persona contrata para sí, para sus herederos. Es algo que ustedes probablemente vieron cuando vieron obligación. Y si la obligación tiene por objeto una cosa divisible, lo natural es que la obligación, activa y pasivamente, considerada se divida entre los acreedores, si son 2 o más, o entre los herederos del deudor, por partes iguales o por rata de las cuotas. Es decir, para este profesor, la distinción que hace es con respecto al crédito que nosotros vamos a cobrar.
Si nosotros estamos hablando de un crédito que por su naturaleza es de carácter indivisible, entonces se debe cobrar de esa forma. Si estamos hablando de una obligación de carácter divisible, entonces cada uno de los herederos podrá cobrar separadamente y podrá cobrar en virtud o la cuota que le corresponde a prorrata en esta sucesión. Otra opción la encontramos en el profesor Leopoldo Urrutia Anguita y el profesor Arturo Alessandri, que en cambio dicen, deben los comuneros actuar de consumo para cobrar los créditos que le pertenecen a la comunidad. Así, para Urrutia, la herencia, por consiguiente, continúa con el carácter de universalidad jurídica y, como lo ve desde este punto, como una universalidad jurídica, es indivisible durante la comunidad, no obstante la liquidación de bienes que ha de verificarse para incorporarlo a los patrimonios. Durante esta universalidad, es decir, durante esta situación de comunidad hereditaria, es imposible que nosotros realicemos una división intelectual o de cuotas, para nosotros entender esta postura que tiene Alessandri y que tiene este profesor. No se permite entonces ejercer una acción para sí con prescindencia de los otros coherederos, como no tienen derechos singulares ni son dueños de una cosa en particular. Entonces, para Alessandri y para la profesora Anguita, no es posible, no sería posible que alguno de los coherederos pudiera realizar el cobro de un crédito sin estar actuando de consumo con el resto de los coherederos. ¿Y cuál es el fundamento que ve? Y esa es la diferencia que tiene con el otro profesor, con Clarol Solar, es que no hace una distinción con respecto a la obligación, sino que dice que encontrándonos en esta situación de una universalidad jurídica y encontrándonos en una situación de comunidad, ningún heredero podría gestionar el cobro de un crédito sin estar actuando de forma conjunta o de consumo con el resto de los demás herederos. ¿Ya han entendido hasta aquí algo de lo que les he hablado? Sí, profe. Ya, Sí. entonces, ya. Los derechos, Sí, profe. entonces, los derechos que nosotros vemos de los comuneros, se los repito porque ya los terminamos de ver, son este derecho a administrar de consumo de la comunidad, el derecho de cada comunero a usar la cosa común conforme a su cuota o parte de la comunidad, este derecho de cada comunero a vender individualmente su cuota o parte de la comunidad, y nosotros viendo que en este caso no requiere ni el consentimiento ni la autorización del resto de los herederos, y el derecho de cada comunero a constituir una hipoteca sobre su cuota o parte. Y lo último que estábamos conversando ahora era la posibilidad que tenían estos herederos o comuneros hereditarios, de poder exigir el cobro de algún crédito que se adeude a la comunidad hereditaria. Y ahí yo les hablaba de la postura de Clarol Solar y del profesor Alessandri. Y el punto, les mencioné estos dos autores, es que como no está resuelto por nuestro código esta materia en particular, entonces la resolución de cualquier conflicto, es decir, en el caso que nosotros seamos coherederos o en el caso que uno de nuestros clientes sea un coheredero y quiera hacer el cobro de una cosa en particular, entonces ustedes van a tener que realizar el cobro, y si esto es impugnado por alguno de los coherederos, es decir, que no estén de acuerdo que ustedes realicen el cobro para representar a la comunidad sin actuar de forma de consumo o de acuerdo con los demás herederos, va a quedar a determinación del juez el saber si nosotros podemos realizar este acto. Y ahí va a depender de cómo ustedes fundamenten. Si fundamentan en virtud de Alessandri Rodríguez, pues estarían diciendo que no se puede realizar sino cuando estén de acuerdo con todos los herederos, y si lo hacen en virtud de lo que establece Clarol Solar, distinguir si la obligación que ustedes están cobrando de forma individual es de aquella de carácter divisible, que sería el caso en que Clarol Solar argumenta que se podría ejercer este cobro. Y el siguiente punto, porque siempre cuando nosotros hablamos de derechos, también hablamos de obligaciones. ¿Qué obligaciones existen entre estos comuneros? Una primera obligación es que cada comunero debe dar cuenta de aquello que recibe por cuenta de la herencia. Este deber de publicidad para con los otros comuneros o de incorporación al patrimonio común de aquello que reciben los comuneros por cuenta de la herencia se justifica, dice el profesor Clarol Solar, puesto que cada heredero solo tiene derecho a los bienes de la herencia en el límite de su parte hereditaria. Continuando con su argumentación, Clarol Solar se pregunta, ¿qué ocurre en el caso que uno de los comuneros hubiera recibido solo una parte del crédito? ¿Podrá consignarlo a su favor en desmedro de los demás comuneros? Por ejemplo, si un deudor hereditario o un arrendatario le deposita a alguno de los herederos la renta de un arrendamiento de un local que forma parte de la herencia,
¿puede aquel comunero que recibió el pago a su favor con cargo a su cuota que le corresponde a la herencia, es decir, podría recibir el pago de este arriendo de este local que es parte de la sucesión y argumentar que este arriendo, que no le está pagando al resto de los comuneros, lo imputa a su cuota? Para el profesor Claro del Solar, y lo hace citando a Potier, cuando se cita a Potier, entonces estamos hablando de las bases de nuestro derecho, que es el derecho civil francés, el que señala que frente a este caso, cada comunero tendrá derecho a su respectiva cuota del crédito y de aquello que recibió a prorrata de su respectiva cuota hereditaria conforme a las reglas generales. Se apoya también en la legislación romana, para lo cual cada acreedor lo era en cuanto al todo, y no obstante existir varios sujetos activos y sin ser una obligación divisible. O sea, en este caso, nosotros nos encontramos en una situación de comunidad hereditaria, donde dentro de los bienes que son parte de esta sucesión hay un local. Y este local, mientras se mantenga la sucesión, se va a seguir pagando el arriendo por quien está arrendando este local. La pregunta es, ¿puede alguno de estos herederos recibir el pago de este arriendo y argumentar que lo está recibiendo sin entregar el porcentaje al resto de los demás coherederos y decir que lo está imputando a la cuota que le va a corresponder en esta sucesión? La discusión, para el profesor Claro del Solar, y basándose ya en lo que regula mismo nuestra inspiración, que es el derecho civil francés, no se podría. ¿Por qué no se podría? Porque esta renta que yo recibo, el pago del arriendo, yo como coheredera, yo no soy dueña ni podría imputarlo a esta cuota que yo voy a recibir, porque yo solo podría cobrar dentro de ese arriendo esa cuota que me corresponde, por ejemplo. En el ejemplo que estábamos revisando de Pedro, que tiene 3 hijos, pensemos que Pedro al fallecer, dentro de los bienes que tiene un bien, un local que está arrendando. Sus 3 hijos, uno de ellos recibe el pago de este arriendo. Este arriendo, él solo tiene derecho a 1/3, porque él es un tercio de los herederos que se mantienen en esta comunidad hereditaria. Los otros 2/3 de este pago que recibe debe entregárselo a sus coherederos. Si no lo hiciera, al momento de realizarse la partición, entonces este heredero que recibió aquel dinero que no le correspondía, debe pagarlo a el resto de los demás herederos, es decir, les va a deber ese dinero. Denme 2 segundos que se me quedó abierto esto. Ya. Y para no desconcentrarme. Ya, y esto independiente si nosotros estamos hablando que la obligación sea por sí misma indivisible. Esto para que ustedes entiendan, y esto siempre relacionado a las formas, si es que no lo recuerdan a la hora de realizarlo, es que siempre va a obedecer que lo que yo puedo recibir en una sucesión es aquello que corresponde a mi cuota. Yo no puedo exceder a aquella cuota o porcentaje que yo podía recibir de la sucesión. Disculpen, no sé por qué no se quiere subir. Ahí sí. Otra obligación que puedan tener los comuneros es que cada comunero debe contribuir al pago de las obras y reparaciones a prorrata de la respectiva cuota. Y así lo dispone el artículo 2309 del Código Civil. Cada comunero debe contribuir a las obras y reparaciones de la comunidad proporcionalmente a su cuota. Ahora bien, se trata de que cada indivisario comunero aporte el pago de las expensas necesarias, pudiendo cada uno de estos comuneros exigirle el pago de las mismas, y esto en virtud del artículo 2081 del Código Civil. La cuota por la cual corresponde a cada comunero se presume que es la misma, esto es, cada comunero responde en partes iguales. Y esto tiene que ver con, porque recuerden que si bien nuestro Código Civil no está de acuerdo en que nosotros nos mantengamos en comunidad, ni tampoco está de acuerdo en que se mantenga la comunidad hereditaria, los herederos incluso pueden pactar mantenerse en indivisión, pero este pacto de indivisión no puede durar, no se puede pactar por más de 5 años, a pesar de que pasados los 5 años nosotros podemos volver a pactar 5 años más para mantenernos en indivisión. Durante este tiempo en que se mantienen en esta indivisión los herederos, probablemente las cosas que recibieron en la sucesión van a requerir mantención y reparaciones y el pago de obras para mantenerlo. En este caso, cada uno de los comuneros es responsable del pago de estos costos de mantención de la cosa común, pero los costos de mantención de esta cosa común van a ser a prorrata de la respectiva cuota.
En el ejemplo que nosotros veíamos de la asociación de Pedro, que tenía 3 hijos, entonces cada hijo va a responder de la mantención de esta cosa común en 1/3, que es un ejemplo bastante fácil, porque no siempre las cuotas son iguales, pero para que se entienda. Otra obligación, o relacionado a las obligaciones, el comunero no puede realizar innovaciones en los bienes raíces comunes, y así lo dispone el artículo 2081, número 4 del Código Civil. No habiéndose conferido la administración a uno o más de los socios, se entenderá que cada uno de ellos ha recibido de los otros el poder de administrar con las facultades expresadas en los artículos precedentes y sin perjuicio de las reglas que siguen. Y en el caso del número 4, ninguno de los socios podrá hacer innovaciones en los inmuebles que dependan de la sociedad sin el consentimiento de los otros. Y esta norma se aplica a la comunidad por mandato del artículo 2305 del Código Civil. En este sentido, el profesor Somarriba opina que el legislador estima que hacer innovaciones en los bienes inmuebles no es un acto de mera administración. Y por eso, no obstante que entre los socios existe este mandato tácito o recíproco de administración, y recuerden que esto nosotros lo sacamos del derecho civil francés, se niega esta facultad a los socios. Ahora, consideramos que entre los comuneros no existe tal mandato y por la misma razón les está prohibido hacer alteraciones en los bienes comunes. ¿A qué se refiere esto? En el caso de mantenernos nosotros en esta comunidad hereditaria, donde tenemos todos los bienes en pro indiviso, no se permite a los comuneros, pensemos que en el caso de los hijos de Pedro, estos 3 hijos que tenían 3 departamentos, alguno quiera realizar una innovación en algunos de estos departamentos, como por ejemplo quiera eliminar alguna división que existe en la casa en particular, o quiere dividir el departamento para convertirlo en 2 viviendas para poder arrendar. Este tipo de transformaciones o innovaciones no podría realizarla ninguno de los hijos con respecto a los bienes, si no cuenta con la autorización de los demás herederos, porque se considera que este tipo de actos o innovaciones no constituyen actos de mera administración, porque recuerden que ustedes como comuneros, mientras nos mantengamos en esta sucesión pro indiviso, tienen que contar, o nos mantengamos en esta situación pro indiviso, ustedes pueden realizar actos de administración de esta cosa en particular, sin contar con la autorización de sus coherederos. Pero estos actos de innovación, es decir, donde yo transformo el bien común, en ese caso yo requiero contar con la autorización de los demás comuneros, porque no es un acto típico de administración. Un acto típico de administración sería el pagar los costos del departamento, en el caso de los 3 departamentos del ejemplo de Pedro, el pagar los gastos comunes, esas son cosas típicas de la administración de una cosa común. El transformar aquel bien en particular, o por ejemplo que el departamento lo quieran transformar en un espacio de oficinas para poder arrendarlo, es una decisión que excede a la facultad de administración que pudiera tener alguno de los coherederos, y por lo mismo requiere contar con la autorización de los demás herederos. Ya. Voy a dejar la clase hasta aquí. ¿Entendieron en general estos derechos y obligaciones de los comuneros en esta sucesión y en esta situación de partición? De comunidad, perdón. Sí, profe, se entendió. Sí, Ya. profe. Ya, entonces, ya, voy a dejar la clase hasta aquí porque les pasé bastante materia en realidad, y vimos hartas cosas, hartos contenidos. Y mañana nosotros tenemos clases, pero tenemos nosotros la prueba el día miércoles. Entonces el día de mañana vamos a tener una sesión asincrónica, no quiere decir que yo les vaya a subir algo, sino que voy a dejar este espacio para que ustedes estudien. Y cualquier consulta que me quieran hacer, si es que tienen alguna duda sobre la materia, algo que no les queda claro, me lo pueden hacer vía mail. ¿Les parece? Bueno, profe. Ya, cualquier cosa me informan, yo voy a estar atenta de todas maneras. Y no tengo cómo volver, espérenme. Profe, que no esté tan difícil. ¿Cómo me dice? No esté tan difícil la prueba. Ay, ¿por qué estuvo difícil otra vez? La última, yo la encontré difícil. Es que lo esencial en las pruebas que yo hago son los ejemplos que yo doy en clase. Yo doy muchos ejemplos. Entonces piensen los ejemplos, porque a mí lo que me interesa, y al final porque me interesa que ustedes aprendan, es que ustedes conozcan la materia, la entiendan, más allá que se conozcan los artículos de memoria o que se sepan el libro de memoria. Lo que a mí me interesa es que ustedes entiendan las instituciones. Si ustedes las entiendan, no se les va a hacer tan difícil la prueba. Así que no voy a hacer difícil la prueba, pero sí voy a seguir en esa línea de los casos y la aplicación de la materia, más que la memorización o algo que puedan mirar en el Código Civil. Yo prefiero que ustedes lo entiendan mejor.
Entonces, si les recomiendo algo, es que cuando estén revisando los videos se preocupen de los ejemplos y se preocupen de entender la institución más que memorizarla. ¿Ya? Gracias. Bueno, Pero no le gracias. voy a hacer difícil la prueba. Ya, nos vemos entonces el miércoles para la evaluación. Ya, profe. Ya, Chao, que profe, estés chao, bien. profe, que esté bien. Chao, cuídese, profe.